Bien. Volviendo al tema que nos toca hoy, tema de enfriamiento de tanques, veremos cómo optimizar el cálculo del sistema de enfriamiento de tanques, así como los procesos en los intercambiadores de placas, para realizar un correcto dimensionado después de nuestro equipo de frío que tendremos. Veremos un ejemplo práctico que seguro que será muy esclarecedor. Bien. Con ello, contaros siempre una historia. A finales del siglo XIX, beber la leche era prácticamente un juego de azar, prácticamente la ruleta rusa. Nadie sabía si tomar un vaso podría acabar enfermo incluso por culpa de bacterias invisibles, debido a que las bacterias proliferaban sin control alguno. Y todo porque no existía conocimiento y una forma efectiva de conservar alimentos perecederos. Entonces nos encontramos con una verdadera y alarmante inseguridad alimentaria que provocaba numerosas enfermedades, y una de ellas era la alta mortalidad que sufrió tanto Estados Unidos como Europa en aquella época, así como grandes perjuicios tanto económicos, desperdicios alimenticios, una serie de catastróficas desdichas, ¿no? por culpa de esta epidemia. Entonces fue un cambio, una revolución tecnológica con Louis Pasteur, que descubrió que aplicando calor, un proceso térmico de calentamiento y un posterior enfriamiento para la conservación del producto, no alteraba la calidad de la leche y podríamos eliminar los microorganismos del producto, en este caso de la leche. Entonces nació así lo que todos conocemos como pasteurización, siendo entonces clave los procesos térmicos de calentamiento y de enfriamiento de un proceso como podía ser el proceso térmico, en este caso, que sería la leche, para la conservación correcta y adecuada del mismo. Con ello, vamos a ver un poquito el menú de hoy. En este caso tendríamos esos drivers del mercado agroalimentario hacia dónde nos están conduciendo, una serie de aplicaciones en procesos y enfriamiento de tanques, una guía esencial de 7 pasos, ese número mágico, ese 7, de la guía esencial para enfriamiento de tanque y procesos. Desgranaremos cómo se calcula el enfriamiento de tanques, cómo se realiza el cálculo de procesos térmicos y un ejemplo práctico que vamos a ver con Client 360. Bien, entonces los primeros conductores, en este caso drivers de mercado, son en primer lugar la seguridad alimentaria y las regulaciones sanitarias, ya que garantizar esa seguridad en alimentos en toda la cadena de producción, desde el origen hasta el consumo final, se promueve como un punto, una piedra hegemónica en el mercado agroalimentario. Y ya vemos regulaciones como pueden ser en Estados Unidos con la FDA, en Europa con la EFSA o incluso la OMS, que promueven una cantidad muy importante de normativas que debemos de cumplir para la conservación y la adecuación de los alimentos, siempre pensando en el consumidor final. Luego también las tendencias de consumo de productos frescos y mínimamente procesados son una conciencia colectiva que tiene el consumidor en este caso, donde se prefiere cada vez más esos productos frescos y naturales, evitando cualquier tipo de conservante, con lo que la refrigeración, en este caso en toda la cadena de frío de los alimentos, se vuelve todavía más importante para evitar el uso de aditivos químicos. Luego otro driver importante es la automatización y digitalización de los procesos en todas las industrias. Además también en la agroalimentaria, la industria 4.0 está transformando lo que sería el sector agroalimentario en diferentes aplicaciones, ya que te permite ese control a tiempo real de todas las variables que influyen en el proceso de producción en este caso de la leche, del aceite, del vino, contando además con sistemas predictivos, software de gestión, de telegestión, que te permiten finalmente ser más óptimo, eficiente y más competitivo en el mercado. Un cuarto driver que sería la eficiencia energética, y teniendo siempre la sostenibilidad como un valor fundamental de la empresa,
ya que al reducir tus costes energéticos eres más competitivo, ya que tu margen de beneficio aumenta. Entonces, en los sistemas de refrigeración entran aquí como una inversión que a la larga sale rentable, contando además con esa visión de tener una empresa con el sello de sostenibilidad. Por otro lado, la globalización y la logística de la cadena de frío. La cadena de frío la comentamos al garantizar que todos esos alimentos perecederos lleguen siempre al consumidor en las perfectas condiciones. Y la globalización, al final, todos los productos agroalimentarios pueden llegar a recorrer largas distancias desde su origen hasta el plato final, con lo que cobra más importancia todavía la conservación de los mismos. Viendo entonces algunas aplicaciones en enfriamiento de tanques, ¿vale? De todos estos procesos, ya hemos comentado el sector lácteo, donde garantizamos la seguridad alimentaria y la proliferación de bacterias, así como mantener las propiedades organolépticas que tendría la leche. Entonces, principales aplicaciones: leche cruda, para ese enfriamiento inmediato en el propio tanque; leche condensada, donde además del enfriamiento evitamos cristalizar esos azúcares, ya que evaporamos el agua que tuviera la leche y metemos azúcares; o yogur líquido también, donde tendríamos un enfriamiento progresivo para estabilizar el producto antes del envasado. Sector oleícola, muy conocido en la zona, para el control de producción de los aceites vegetales, sobre todo para evitar esa oxidación que tendría el aceite, perdiendo aromas y propiedades. Entonces, principales aplicaciones: aceite de oliva virgen extra, AOVE, enfriamiento, conservación a 15-18 grados en tanque de acero inoxidable, o bien también, por ejemplo, aceite de girasol, que lo que intentamos prevenir es la proliferación y el enranciamiento del aceite, así como la formación de ceras que tuviera el aceite de girasol que no fueran deseables. Sector vinícola, muy desarrollado también en la zona, controlando la fermentación del vino para obtener una estabilidad y unos aromas naturales adecuados y que sean los que se quieran obtener en ese proceso, controlando siempre las levaduras y los azúcares. Aplicaciones de vino blanco, enfriamiento del mosto, una posterior fermentación y un enfriamiento para mantenimiento, evitando oxidaciones, exactamente igual con el tinto, optimizando la extracción de color y esos taninos típicos del vino tinto, esos taninos antioxidantes, muy buenos para el cuerpo. Mosto de uva, en el caso de que que no tuviéramos solamente enfriamiento y evitáramos la fermentación del azúcar, la formación del alcohol. Caldo y sopa. Además, podríamos tener no solamente el fluido, tiene por qué ser líquido, también podríamos tener algunas partículas en suspensión sólida, en este caso típica del caldo de la sopa, donde el caldo es muy importante tras la cocción, realizar un enfriamiento rápido hasta los 4 grados para mantener lo mejor posible el producto, el caldo en sí. Otra aplicación en el sector cervecero: controlar la fermentación, igual que el vino, mejorar la claridad y estabilizar el producto para la distribución de la cerveza antes de la lata, del botellín, del tanque en el que se pudiera distribuir. Con ello controlaríamos fermentaciones y además en ese envasado la propia carbonatación de la cerveza. Bien, y entrando más en materia en el tema del cálculo de tanques, del enfriamiento, habíamos preparado unos 7 pasos clave que todo diseñador debe de considerar para la hora de realizar los cálculos pertinentes para
para el diseño del mismo. Y básicamente serían los 7 que vemos en pantalla. Un primer aspecto clave que sería la descripción detallada del proceso industrial global que forma parte de la fase de enfriamiento y que afecta a nuestro objetivo. El enfriamiento no es un proceso aislado, entonces es parte de una cadena mucho más amplia de producción, con lo que es crucial entender su impacto en la calidad final del producto para darle la importancia que requiere, además de entender cuáles son sus funciones y el dimensionamiento correcto que debería de tener para que el resto de la cadena no se vea afectado y tener un producto lo más optimizado posible. Un segundo punto, característica y cantidad del producto a enfriar. Súper importante conocer qué producto, qué tipo y características va a tener, así como su capacidad térmica va a diferir mucho entre líquidos con una alta densidad y viscosidad, como podría ser el aceite o la leche condensada, en contra de fluidos que fueran mucho más livianos, como podría ser el agua o el vino. Tercer punto, la temperatura del producto antes y después del proceso de enfriamiento. Factor clave en el dimensionamiento del equipo, ya que afecta directamente a la potencia requerida en el tiempo que nosotros vamos a requerir ese enfriamiento. Cuarto punto, tiempo en el que queremos enfriar el producto. Lo hilo con el anterior. Diferencia de temperatura y tiempo van a ser clave para conocer la potencia que nosotros vamos a tener que entregar al producto a refrigerar. Con ello, con un enfriamiento más rápido, cortamos fermentaciones, cortamos diferentes desarrollos microbianos. Por en contra, si tenemos unos desarrollos de tiempo más prolongados, pues aumentará la proliferación bacteriana o incluso la calidad del producto. 5. Condiciones ambientales del recinto donde se lleva a cabo el proceso. Importante la temperatura ambiente, humedad relativa, la ventilación, la velocidad del aire que va a tener, ya que al final afecta directamente al coeficiente de intercambio de calor, como veremos a continuación. 6. El tipo de tanque y el refrigerante en el sistema. Normalmente en el refrigerante vamos a utilizar agua glicol. También hay algunos casos que se utilizaba en expansión directa, pero principalmente vamos a enfocarnos en agua glicol. Y el tipo de tanque, pues normalmente utilizamos aceros inoxidables que son más eficientes. Por último, otras cargas, o el punto 7, otras cargas o agitadores para poder distribuir, homogeneizar mucho mejor la temperatura dentro del tanque para evitar puntos de calor o puntos de su enfriamiento que pudiera haber en el producto y con ello poder homogeneizar, ¿vale?, la temperatura. Entramos ya directamente en el cálculo de enfriamiento de tanques. ¿Cómo se calcularía? Primeramente tendríamos una parte de ganancia de calor por las paredes del tanque. Tendríamos principalmente suelo, contorno y techo. Y el flujo de calor sería principalmente por el coeficiente de transferencia global de paredes, la superficie de intercambio, la diferencia de temperatura. Si tuviéramos diferentes coeficientes, pues podríamos aplicar, pues, por un lado cada una de las partes y luego después sumarlas. Por irradiación, en el caso de que tuviéramos el tanque en exterior y le diera la radiación solar, pues podríamos aplicar el calor que radia directamente al tanque como la suma del calor del contorno más el calor debido a la parte del techo. Muy influyente aquí el tipo de color. El tipo de color, en este caso, la absorción que va a tener el tanque va a estar directamente influida, proporcional, esa absortividad del material por el color, básicamente. Proceso de enfriamiento. En este caso, el calor por enfriamiento sería directamente proporcional al calor específico del producto. Punto 3 que habíamos visto, conocer nuestro producto, la cantidad de producto que vamos a enfriar,
puede que el tanque no tenga por qué estar lleno, tendrá una capacidad, un porcentaje de capacidad al que estará. A lo mejor enfriamos un día un 50%, al segundo día enfriamos el otro 50%, ya depende del proceso y del punto 1 que habíamos visto, de conocer claramente cuál es el proceso industrial que estaríamos atacando. Y así como la diferencia de temperatura inicial y final. Además de conocer el tiempo de enfriamiento que va a requerir nuestro proceso para optimizar las propiedades y garantizar una calidad sanitaria. Aunque ya advierto de tener una clara advertencia, ¿vale? Que no podemos asumir que el tanque se enfriará en X tiempo solo porque la potencia frigorífica calculada lo suponga. Y voy a explicar por qué. A medida que un fluido se va enfriando, al final tu diferencia de temperatura va disminuyendo. Con lo que realmente la potencia que tú estás transfiriendo al producto va disminuyendo con ello. Con lo que tú a priori pensabas que iba a tardar 1 hora, podría llegar a tardar 2 horas en enfriar. Con lo que tenemos que no solamente calcular por la potencia, sino no tenemos solamente que calcular, como veremos después en el caso práctico, para la potencia más desfavorable, sino también para el salto térmico más desfavorable, garantizando que en ese tiempo también se cumpla. ¿Vale? Entonces, es necesario, además, conocer y analizar esa envolvente térmica, esa dinámica térmica de evolución térmica que va a tener la gráfica de temperatura. Otro punto, el calor por fermentación, en el caso de que tuviéramos cerveza, tuviéramos vino, que básicamente será el producto del calor de fermentación por el flujo másico de glucosa que estuviera fermentando en el tiempo establecido. Nosotros principalmente en la herramienta que vamos a ver a continuación, en Client 360, diferenciamos 2 fases. Una primera fase de transformación inicial de los azúcares en alcohol mediante la acción de levadura, y luego una segunda fase que se puede prever que se añadiera sacarosa para ajustar ese grado alcohólico, donde veremos también las tablas de las que se debe partir de la cantidad de azúcar según el grado alcohólico que se quiera conseguir. Entonces, la potencia frigorífica total de nuestro equipo, que garantiza realmente la refrigeración del tanque, será la suma del flujo de calor por transmisión en paredes, más la radiación solar, más el valor máximo entre el proceso de enfriamiento o el de fermentación. Veremos cuál de los dos es el que más calor está liberando en el tiempo establecido, y otras cargas como podrían ser los agitadores. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos enfriar entonces el líquido en el tiempo deseado? ¿Vale? Hay diferentes metodologías en diferentes tipos de instalaciones. Vamos a ver 4 principales y nos quedaremos con una de ellas que será la que vamos a estudiar con ello. Primeramente podemos ver un ejemplo de enfriamiento con 2 tanques y un intercambiador externo, donde la principal ventaja es que nosotros tenemos un control absoluto de las temperaturas, ya que siempre tendríamos el mismo salto térmico, con lo que la advertencia que habíamos contado anteriormente no sería aplicable, pero tenemos un inconveniente principal: tenemos 2 tanques. Entonces, económicamente no es la más viable, con lo que debemos de indagar en otro tipo de soluciones que a nuestro cliente les pudiera más interesar. Un segundo tipo sería el serpentín sumergido, ya sea por glicolagua o también podría llegar antes en expansión directa, que básicamente tiene un enfriamiento que va acorde según a la ley de enfriamiento de Newton, donde tenemos por un lado el tiempo que va a tardar en refrigerarse el fluido, las propiedades, densidad, calor, volumen, la constante, la K de intercambio térmico, el coeficiente de intercambio térmico entre el refrigerante y el producto, la superficie de intercambio, y luego tendríamos la temperatura inicial, la temperatura final del tinto, en este caso había puesto el ejemplo,
temperatura refrigerante y temperatura inicial. Entonces, tendríamos dos variables, refrigerante, temperatura refrigerante y tiempo, con lo que para cada temperatura refrigerante tendremos un tiempo establecido de enfriamiento para obtener dicha salida de tinto en este caso. Otra opción, las camisas bañadas por refrigerante, en este caso de agua glicol, donde son básicamente una camisa exterior, una capa externa que es que envuelve a lo que es el tanque para extraer el calor del interior. En este caso no es tan efectivo, ya que la inercia térmica que tiene el volumen del depósito requiere también un agitador para poder homogeneizar dicho y favorecer la transferencia de calor, ya que si no favorecería la creación de puntos fríos en la parte de la camisa, sin embargo, y la parte interior si no se quedaría caliente. La ecuación la que tenemos en la parte derecha, la U como coeficiente global de intercambio entre el refrigerante y el producto caliente, y el salto térmico que tendríamos en el mismo. Es un sistema más eficiente que en principio, y más uniforme, más eficiente en el sentido de no atacar directamente al producto, ya que lo que estaría refrigerando es el tanque, no como en el serpentín, que directamente estaría en contacto lo que podría ser la propia tubería de inoxidable con el producto. Aquí estaríamos evitando ese contacto. Y luego, como cuarto punto, tendríamos un enfriamiento del líquido y un intercambio de calor externo, ¿vale? Que va a ser el proceso que vamos a estudiar, donde en este caso, para poder corregir la ley de enfriamiento de Newton, metemos un factor que sería el factor T en vez del coeficiente global de transmisión, para intentar estudiar esa evolución térmica, cómo afectaría realmente tanto al tiempo como a la temperatura del refrigerante. Donde tendríamos en este caso un solo depósito, un grupo de bombeo y un intercambiador de placas de proceso. Bien, ¿cómo podríamos calcular entonces los procesos térmicos? Principalmente vamos a estudiar los intercambiadores de calor sin cambio de fase, donde podríamos conocer que el flujo de calor va a ser el producto del coeficiente global de transferencia por el área de intercambio, por la diferencia de temperatura media logarítmica que va a haber en el intercambio de placas. Al final, un intercambio de placas no es más que un equipo donde lámina a lámina pasa cada vez un fluido diferente. Básicamente se van alternando para favorecer la transferencia de calor. Veremos ahora a continuación que tenemos dos tipos de intercambiadores de calor principalmente. De placas, vamos a ver los de placas, hay otros muchos más, tubulares y demás, pero vamos a entrar en el intercambio de placas, que creemos que son en este caso los más efectivos. Donde en este caso la diferencia de temperatura media logarítmica cambia según sea un intercambio de placas a contracorriente o equicorriente. Donde, por ejemplo, un flujo de calor equicorriente, donde tendríamos, por ejemplo, un proceso donde tendríamos un proceso que está enfriándose y otro calentándose, tendríamos en este caso que la diferencia de temperatura 1 sería de 65 hasta 25, entrada 1, entrada caliente, entrada frío, salida caliente, salida frío, delta T2, 35-30. Como podemos ver aquí esquematizado en la gráfica. Sin embargo, cuando el flujo de calor es contracorriente, mi delta T1 es 65, pero mi delta T1 es 65 y 30, ¿vale? Que sería la salida realmente del flujo frío. Algo no pasaba, sin embargo, antes era 25. Y delta T2 es 35, que es la salida del flujo caliente,
y 25, que sería en este caso la entrada. En principio, para un mismo intercambio de placas es más interesante tener un conflujo de calor contracorriente, ya que es más efectivo y tiene mayor eficiencia de intercambio, ya que la U es superior. Bien, planteamos entonces el ejemplo que vamos a tener en Client 360, que sería un enfriamiento, ahora veremos, del mosto de fermentación. Entonces, vamos a aplicar exactamente cada uno de los puntos de la guía que nosotros mismos estamos promoviendo. Entonces, vamos a conocer ese proceso industrial desde cero, el cómo se produciría ese vino, en este caso, por ejemplo, un Montilla Moriles, de aquí de la zona, conociendo incluso desde su recolección, todos los procesos de temperatura, hasta la moltura, la centrifugadora, la decantadora, todo ese proceso, hasta llegar al tanque para un primer enfriamiento previo a la fermentación. Todo ese proceso de fermentación posterior, luego un proceso de enfriamiento para llegar al control de mantenimiento de temperatura. Conoceremos y estudiaremos todas las características del producto, temperatura, tiempos, condiciones ambientales, en este caso del layout de la instalación, tipo de tanque, refrigerante en el sistema y algunos agitadores que vamos a incluir en el caso. Con ello, principales características del tanque: un volumen de tanque, en este caso de 100 hectolitros, tendremos 2 tanques y un formato de tanque vertical. Condiciones externas, temperatura ambiente, lo vamos a ubicar aquí cerca de las zonas de Córdoba, teniendo una velocidad ambiente exterior media para la zona. Aislamiento, tendremos aislamiento en el contorno y el suelo y el techo, en este caso, vamos a no aislarlo. Atención a aislarlo por la entrada y salida que pudiera tener de producto. Características del producto, pues primero tendremos mosto, después de la fermentación llegaremos a tener vino, teniendo en cuenta que en este caso la cantidad del mosto en el primer enfriamiento, como va a ser en diferentes etapas, vamos a hacer un enfriamiento del 50% de la capacidad del tanque, esos 50 hectolitros, un día, después otro día, los siguientes 50%. Vamos a tener esa ocupación. Después la fermentación la calcularemos para 80 metros cúbicos, 80 hectolitros, y el mantenimiento ya de los tanques los dejaremos a plena carga. Teniendo las densidades del vino, del vino ya en este caso del vino, y considerando que vamos a ubicarlos fuera de lo que es la bodega, entonces tendremos un contorno en este caso que va a ser blanco y el techo que lo vamos a mantener gris. Y los procesos los que comento va a ser enfriamiento, primer enfriamiento, una fermentación, segundo enfriamiento y mantenimiento. Y un layout de la instalación, como podemos ver, donde además tenemos encima una bodega de un volumen total de 1.500 metros cúbicos con una temperatura local de 12 grados, con lo que vamos a utilizar el mismo equipo de refrigeración para dar soporte a la bodega y así como a los tanques de resfriamiento. Bien, primer proceso de enfriamiento, tendremos una temperatura inicial del mosto de 30 grados y una temperatura final de 18 grados, establecido para un tiempo de 10 horas, sumándole además una potencia de agitadores de 1 kilovatio, con una ocupación del depósito del 50%. Un segundo proceso, que será la fermentación, veremos que tenemos una tabla de correspondencia de las diferentes escalas de media concentración de azúcares, que las tenemos en la herramienta. En caso de conocer qué grado alcohólico voy a querer, si yo quiero, por ejemplo, un vino seco de 15 grados, la cantidad de azúcares gramos por litro pues sería 280, y así como el grado alcohólico que por porcentaje en volumen de alcohol que habría que añadir. En este caso tendremos una temperatura constante de 18 grados, azúcar al inicio 280, una primera fase de hasta 150 gramos litro que durará unas 48 horas, una segunda fase que durará 72, además de contar con agitadores para el proceso. Una tercera fase, entonces el proceso en este caso que será enfriamiento de 18 a 8 grados en un tiempo de 10 horas contando con agitadores, y un cuarto proceso de mantenimiento a 8 grados, siendo este caso el producto ya vino blanco.
Esta sería ya la solución. La solución en este caso, ¿vale? Pasa por un tanque de enfriamiento de 2 unidades de 92 kilovatios más una unidad de un enfriador de 28 kilovatios a 12 grados, usando una enfriadora, una full inverter, que vamos a ver ahora, de 289 kilovatios. Con ello vamos a pasar ahora a Client 360 para conocer cómo podemos llegar a esta solución. Bien, dentro de Client 360 tenemos nuestro apartado de proyectos donde podemos gestionar todos los proyectos de refrigeración que estemos trabajando simultáneamente. Yo he creado el mío en mi área personal y he realizado ya los cálculos previos para cada una de las fases. Con ello, aquí en el banner de la izquierda podemos encontrar en cálculo de carga el enfriamiento de tanques y el de procesos, que vamos a ver a continuación. Como ya he estado haciendo los ejercicios, vamos a ir directamente a la solución para un primer proceso de enfriamiento de tanques. ¿Vale? En este caso tenemos características constructivas. Cilindro, material acero inoxidable del 304, teniendo un diámetro de 2,5 y una altura de 25 metros. Condiciones externas, en las que hemos comentado anteriormente para la zona de Córdoba. Aislamiento, solamente la parte del contorno con poliuretano. Y radiación, estamos fuera, va a tener radiación solar, teniendo en claro que el contorno es blanco y el techo en este caso sería gris. Vemos que la sortividad es muy diferente, con la irradiación por cada una de ellas lo será. Ahora bien, en este primer enfriamiento, ¿qué producto tenemos? Mosto, ¿vale? Con las características que ya vienen cargadas de la base de datos. Y el proceso que estamos trabajando en este caso sería el de enfriamiento. Enfriamiento y calentamiento. Podríamos también estudiar cómo sería la necesidad de un proceso térmico de calentamiento para este producto o cualquier otro. En este caso hemos metido un porcentaje de llenado del 50%, estaría a medio lleno. Ver siempre las cosas medio llenas. El tiempo de funcionamiento habíamos establecido 10 horas con una diferencia de temperatura de 12 grados. Con ello nos arroja la potencia frigorífica requerida para el enfriamiento de ese tanque, que en este caso sería la de 91,15 kilovatios. Que la potencia del producto sería la 83 kilovatios y la ganancia térmica unos 8 kilovatios. Pues bien, ahora debemos de conocer el resto de necesidades térmicas que vamos a tener para cada uno de los procesos para conocer cuál va a ser la potencia frigorífica más desfavorable y así como conocer cuál va a ser la diferencia de temperatura más desfavorable para comprobar nuestra instalación. Con ello, puedo ir nuevamente a trabajar mi área de trabajo en la parte del proyecto que estamos viendo. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, la parte de fermentación. Bien, entrada de datos, la misma al principio, ¿vale? El mismo tanque, básicamente. Ahora, el producto, en este caso el proceso, pasamos de tener de 18 grados con un azúcar al inicio de 280 gramos a un final de la fase de 150 gramos. Con un tiempo de fase hemos puesto al final de 72 horas para luego después alcanzar un final de esa segunda fase donde ya todo el azúcar, ese vino seco, ya estaría completado, donde ya no habría más azúcares, en un tiempo de 100 horas, a una potencia eléctrica de agitadores de 1 kilovatio. Con ello, para la fermentación tendríamos esas dos fases y una potencia frigorífica máxima. En este caso comparamos la fase 1 con la fase 2 y sería la mayor, la de 36, la primera de 36,64 kilovatios, que es inferior a la que habíamos visto antes de enfriamiento. Luego, una tercera fase de enfriamiento de 18 grados a 8 grados.
Mismo tanque, misma característica constructiva. Ahora en este caso tenemos vino. La densidad varía mínimamente. Y en este caso el proceso de 18 a 8 grados. En este caso no hemos metido potencia eléctrica en agitadores, podríamos llegar a meterla sin problema. El tiempo de funcionamiento hemos puesto 10 horas, podríamos cambiarlo si lo requiriera el estudio. Y vemos que la potencia frigorífica es muy similar a la que habíamos tenido en el primer proceso, con lo que básicamente necesitaremos la misma potencia de enfriamiento en la primera fase que en el primer proceso que en el tercer proceso. Con lo que los cálculos en ese caso estaríamos en ese punto. Después nos quedaría el último, que no por ser el último es el menos importante, sino que ahora tenemos un mantenimiento del producto por radiación, por ganancia, donde en este caso tendremos el vino, mantenimiento a 8 grados, y tendremos una ganancia térmica del contorno de 8,5 kilovatios. Y ahora es el momento de coger la potencia frigorífica más desfavorable, que era la de 91,5 kilovatios, calcular el proceso en el intercambio de placas que vamos a tener, calcular caudales, y luego coger el proceso más desfavorable térmicamente en el saldo térmico, que será este, y comprobar esos caudales y esas potencias de la instalación. Con ello, vamos a ver ahora la parte de procesos. Proceso más desfavorable en potencia, para una potencia de 92 kilovatios. Bien. Por un lado, vamos a tener el mosto, que va a entrar a 30 grados y a una temperatura de salida de 18 grados. Por otro lado, vamos a tener una enfriadora que va a suministrar propilenglicol con una temperatura de entrada de 0 grados y una temperatura de salida de 5, para una potencia de 92 kilovatios, que era la potencia requerida que prescindía que necesitaba este proceso. Con ello, nos arroja estos caudales, nos arroja 6,8 metros cúbicos hora en el lado del mosto y 16,7 en el lado de la enfriadora. Podemos ver la evolución de perfiles, siendo en este caso hemos elegido contracorriente los perfiles de evolución de temperatura. Ya vemos tanto la evolución de temperatura del mosto, desde la entrada a la salida, como podemos ver la evolución de la enfriadora, del propilenglicol, de entrada a la salida. Bien, pues además, como he comentado, necesitamos comprobar la diferencia, el caso más desfavorable en temperatura. Y vamos a ver una cosa muy interesante, y es que, claro, nosotros ahora, en este caso el mosto, podríamos haber puesto el vino. Nuestra temperatura de entrada es 8 del tanque, pero cuando pase por el intercambiador de placas saldrá pues a 5, en este caso hemos establecido. ¿Qué pasa? Que para este salto térmico realmente la potencia frigorífica era de 8,2 kilovatios. Eso no sé por qué ha cambiado. Vale, que lo calculo 2 veces. Entonces, manteniendo las temperaturas de entrada y de salida de agua, resulta que me arroja el software que ahora mi caudal de vino, en este caso, va a ser de 11 metros cúbicos hora. Con lo cual, si yo me hubiera quedado con los 6,5 metros cúbicos hora que me estaba dando por potencia el lado del mosto en el primer proceso de enfriamiento, me hubiera quedado corto la bomba que yo hubiera elegido ahora para mover el vino blanco en mantenimiento. Con lo cual vemos que es necesario conocer también cuál va a ser ese caudal máximo para dimensionar la bomba del proceso. Muy importante conocer eso. Con ello, conociendo esos datos, ambos datos,
y además conociendo también el cálculo de carga para la bodega, que en este caso hemos hecho un cálculo de carga para la bodega que nos arroja que para ese volumen de bodega, para esos 1500 metros cúbicos y una temperatura cámara de 12 y un mantenimiento simplemente del producto, nos arrojaría una necesidad frigorífica de 23,7 kilovatios. Con lo que para esos 23,7 kilovatios, además, escogemos un enfriador de aire de un KC de 4 ventiladores, en este caso, de 28 kilovatios. Con lo que para casar ambas temperaturas, en este caso, sería la solución que hemos visto. Ya podemos llegar a la solución de la presentación. Que sería la que vemos en pantalla, donde tendríamos un enfriador, un café, que daría esos 28 kilovatios para refrigerar la bodega, en este caso. Tendríamos el tanque de enfriamiento, que serían 92 kilovatios por 2 tanques que tenemos, que tenemos un total de 212 kilovatios. Con esos 212 kilovatios debemos de hacer una selección de nuestro equipo para poder conseguir dar la potencia necesaria. Con ello, en este caso, he elegido un sistema full inverter que tiene variadores de frecuencia en cada uno de los compresores, con lo que vamos a ser mucho más eficientes energéticamente, ya que, como hemos visto, tenemos un desarrollo de potencia muy diferente en todos los procesos. Hemos cogido el proceso más desfavorable en potencia, que eran 92 kilovatios, pero luego tenemos un segundo proceso de 36,4, 36,6 kilovatios, un tercer proceso primer proceso de 91, un segundo proceso de 36,6 kilovatios en fermentación, un tercer proceso de enfriamiento de 89 kilovatios y un cuarto proceso de 8,5, con lo que vemos que tenemos una diferencia de potencia muy importante, con lo que debemos de adaptarnos realmente a las necesidades que hay en cada uno de los momentos, con lo que realmente el sistema full inverter nos permite variar de 0 a 100 la capacidad de potencia, variando la frecuencia del compresor, con lo que podemos llegar hasta dar esa máxima potencia y también ir disminuyendo y desescalando dicha potencia para poder dar soporte a cada uno de los procesos y adaptarnos completamente a las necesidades térmicas, en este caso de frío. Con lo que este sistema de enfriadora nos ofrecería una potencia frigorífica de 289 kilovatios que podría modular en todo un amplio abanico de potencia. En este caso, el chasis 2 con una temperatura de entrada, con una temperatura de salida de impulsión de 0 grados, como hemos calculado los procesos, y una temperatura de entrada de retorno de 5 grados, en este caso. Bien, pues esta sería la selección de equipos para el layout, para el caso práctico que hemos visto hoy. Con ello, animo a hacer cualquier tipo de duda o de pregunta que haya generado o suscitado la formación de hoy. Estaremos deseando de poder resolver todas vuestras preguntas, tanto contacto directo con los comerciales de la zona como con nuestro equipo de back office. Yo mismo intentaré resolverlas. Y bueno, al final es una herramienta que es muy nicho en el mercado, es un mercado que está muy anichado, es verdad que es que requiere de alta especialización. Sin embargo, la herramienta de cálculo de procesos y de enfriamiento, es verdad que te da una facilidad de cálculo que es muy importante a la hora de optimizar tiempo, optimizar recursos y sobre todo al final de realizar una correcta aplicación de tu equipo. He elegido un sistema full inverter
que podría haber elegido también 2 equipos full inverter, seguramente también para modular más aún en potencia, que estuvieran dando un equipo y después otro. Hay diferentes tipos de soluciones también. Evidentemente es un caso teórico, práctico, pero muy cercano y muy aplicable, que seguramente resuene con más de un oyente hoy. Así que vamos a ver algunos comentarios que se pudiera hacer, si podemos resolverlo. Bien. Muchas gracias, la verdad, eso es lo primero. Y bueno, creo que no ha habido grandes dudas en este caso. Comenta Leonel el correo de contacto. Directamente puedes remitir a Backoffice o a comercial@intercom, en este caso, y te pueden poner en contacto directo. Pregunta Pablo César, ¿el software te calcula con enfriamiento por intercambiado de placas? Sí, correcto. Esa es la idea. Nosotros hay diferentes modelos. Es verdad que puedes calcular una instalación de este tipo con diferentes tipos de soluciones, pero principalmente nosotros tenemos el cálculo pensado para este tipo de soluciones. Y donde tienes un tanque, tienes externamente un intercambio de plagas, donde nosotros atacamos con la enfriadora y ataca también a contracorriente el flujo de proceso. Y los cálculos los hacemos principalmente para este tipo de solución. Comenta Mauricio que si podríamos hacer un tour por otras aplicaciones. Sí, Mauricio, de hecho, cada 2 semanas hacemos una formación, un seminario, donde vamos detallando los diferentes tipos de módulos que tenemos dentro del software. Además, te animo, si no, a que también te registres en la parte en Client 360. Hay una pestaña, vamos a verla en un momento, ¿vale? Hay aquí arriba una pestaña, yo voy a salirme, que es la de iniciar sesión, ¿vale, Mauricio? En el momento que te inicies puedes registrarte, entonces ya tendrás acceso a la parte de principalmente la nueva, que es la de proyectos. Pues también igualmente ya hemos visto y estudiado y trabajado la parte de cámaras frigoríficas. De hecho, si le dais aquí al birrete, en la parte de Academy, podréis ver diferentes webinars que hemos hecho para la formación tanto de cargas térmicas, que la estuvimos haciendo el compañero Juan Manuel, como con otras. Bien. Sí, como comenta Fernando, también en YouTube también se suben, pero aquí directamente dentro de la plataforma, en la parte de Academy, en el birrete lo tenéis todo. Está todo el contenido subido y quien se registre lo va a poder ir viendo todo. Vamos a ir viendo cada semana. De hecho, por ejemplo, la semana que viene veremos la unidad de Waterloo, las unidades condensadas por agua, y iremos trabajando en esa línea, ¿vale? Para ir cada 2 semanas teniendo formaciones dentro del estilo. Comenta Pablo César, este lo hemos respondido. Comenta Daniel, normalmente el enfriamiento suele realizarse con tanques encamisados, que era uno de los 4 procesos que habíamos visto. ¿Varían mucho los cálculos en este caso? Bueno, a ver, al final
varía en el sentido a la hora de la solución que tú vayas a poner. Hemos visto cómo se calculaba el intercambiador de placas que pondríamos en el caso de utilizar un sistema con un enfriamiento de tanque con intercambiador de placa externo. Las necesidades térmicas son las mismas. En este caso tendríamos nuestros 92 kilovatios máximo en el tanque y el salto térmico mínimo habría que garantizarlo. Si en vez de tener un intercambio de placas tengo una camisa, pues ya viene la ecuación que habíamos visto, la de U por S por delta T. Entonces tendremos que dimensionar la camisa, la transferencia de calor que voy a tener en la camisa con esa ecuación. O sea, ya nosotros en este caso no proporcionamos esa manta, esa camisa, no la suministramos, pero seguro que hay agentes en el mercado que te pueden dar la solución para la camisa. Nosotros en este caso damos la solución para el intercambiador de placa externa. ¿Vale, Daniel? Bien. Vale, Alfonso. Comenta en el balance que habíamos visto en la diapositiva, si quieres lo voy a poner por pantalla. Si se aplica algún factor de simultaneidad. Bueno, dentro de la herramienta en este caso no lo estamos aplicando, pero es verdad que podría llegar a aplicarse sobre todo por el tema de las horas de funcionamiento. Es verdad que nosotros, por ejemplo, por eso el primer punto de la guía es conocer exactamente cuáles son mis requisitos. Voy a poner otra vez la presentación en este caso. Que el balance en este caso sería este, ¿no? Esta ecuación. Claro, yo había considerado que para calcular mi potencia frigorífica yo había tenido la potencia frigorífica de enfriamiento de un tanque más la del otro tanque, que eran los 92 kilovatios, que si lo sumas son 184. ¿Qué pasa? Que aquí esto es lo que dice, ¿puedo tener un factor de simultaneidad? Oye, pues a lo mejor yo tengo funcionando un tanque 10 horas, hago mantenimiento y luego tengo otras 10 horas. Entonces, realmente a lo mejor no necesito un equipo tan grande. A lo mejor luego, si tengo una simultaneidad entre un tanque y otro y voy enfriando uno, voy enfriando otro, no tengo que sumar ambas potencias. Puede ser correcto, así como tú comentas, Alfonso. Yo también lo considero. Comenta Pablo, el software libre. Desde Intercom nuestra filosofía es dar formación totalmente gratuita y el software es gratuito. El software de cálculo, tanto para la herramienta de cálculo de cargas térmicas, selección de equipos, como para el cálculo de enfriamiento de tanques y procesos, es totalmente gratuito. Con ello, simplemente entrar en la aplicación, en Client 360 y podréis registraros. Comenta Alfonso, ¿bomba de caudal fijo o variable? Pues ya depende si me estás hablando de lo que sería la parte de frío, la parte de propilenglicol o la parte del mosto, del ejemplo práctico. En este caso, lo interesante es poner una bomba. Podemos tener un grupo hidráulico de diferentes maneras, con un grupo primario, un grupo secundario, con bombas, en este caso, que ataquen al secundario, a la enfriadora, que sean de caudal constante, y los que van a los servicios sean de caudal variable, porque como hemos visto vamos a tener un rango de potencia muy amplio, entonces vamos a tener caudales muy diferentes para refrigerar la fermentación o refrigerar el enfriamiento o el mantenimiento. Los caudales son totalmente diferentes, entonces caudal variable es muy interesante. Comenta Julián, el desarrollo con camisa lo vamos a desarrollar previamente. Nosotros ahora mismo estamos ofreciendo la parte de cálculo de procesos, ese intercambio de placas, y exploraremos la posibilidad con camisa. Bien. Comenta Pablo, ¿cómo garantizaría que los chiles seleccionados no queden muy grandes para cuando estás en etapa de mantenimiento de 8 kilovatios? Es una pregunta muy interesante. Como comentaba, era una solución de una enfriadora simplemente dando la potencia total. Podemos dar diferentes. En este caso podríamos tener, en vez de 2 enfriadoras de W,
podríamos tener las que serían intercube, en este caso, que serían 2 enfriadoras en paralelo de la mitad de potencia, con lo cual sí podríamos llegar a garantizar que nuestra mínima potencia, usando el variador de frecuencia, llegara a dar esos 8 kilovatios. De hecho, si además diéramos mantenimiento en vez de 8 kilovatios, nosotros pudiéramos dar 10, 15, 20 kilovatios en la parte de frío, al final lo que tardaríamos sería menos tiempo en tener la máquina funcionando, Pablo. Si en vez de dar esos 8 kilovatios en frío, podríamos dar 20, en este caso, manteniendo el caudal de vino, en este caso, lo que vamos es a variar el caudal que va a pasar por la parte de agua, con lo que vamos a aumentar la transferencia de calor y favorecer que enfriemos y mantengamos esos 8 kilovatios de necesidades en la parte del vino, lo vamos a hacer mucho más rápido. Entonces tendremos más parados, tendremos menos tiempo el equipo funcionando incluso. Está un poco sobredimensionado. Sigo, ¿vale? Disculpa que perdí aquí. Bien, Pablo, nosotros utilizamos válvulas de expansión electrónica, depende de los modelos de equipo. Por ejemplo, la propuesta que había lanzado si utiliza válvula de expansión electrónica y es verdad que modula la capacidad que va a tener esa válvula, esa apertura que va a tener de flujo de refrigerante que va a pasar por ella, con 1, 2, 3 circuitos, depende del equipo. Hay otros equipos que tenemos en Intercom dentro de la gama de productos que no tienen válvula de expansión electrónica. Esta sí la tendría, con lo que nosotros intentamos al final casar lo que sería la modulación del compresor del variador con la modulación de la válvula de expansión electrónica para tener un compendio correcto entre una y otra, ¿vale? No te digo que sea obligatorio, pero prácticamente muy recomendable el uso de la válvula de expansión electrónica, como podemos ver, para este tipo de casuísticas que tenemos. Es un ejemplo, 90 kilovatios mejor en la parte de enfriamiento, 40 en la parte de fermentación y luego en mantenimiento pues a lo mejor pues tenemos bastante menos. Correcto, comenta Fernando Toro, también aplica de esa misma manera. Base a esa demanda, al final sí, también podría haber tenido una bodega o varias instalaciones donde tuviera varios enfriadores y según la demanda puedo ir cortando enfriadores y puedo ir además modulando el caudal que voy a ir dando para evitar sobrepresiones con una válvula de presión estática. Bien, Pablo, te veo muy interesado y me va a permitir que utilice tu comentario, ¿vale? Para enlazar con la siguiente formación, porque veo que ya tus preguntas van encaminadas hacia la selección correcta del chile. Y todas estas preguntas te voy a dejar estas sin respuesta porque una de las siguientes formaciones va justo encaminada a resolvértela. Con lo que te las responderemos tanto en las formaciones que vamos a tener con Guadeloupe, que es donde tenemos un equipo de condensación con un bucle de agua, o nuestras formaciones que vamos a tener de enfriadoras, ¿vale? De chiller en este caso, ¿vale, Pablo? Donde indagaremos mucho más y todas estas respuestas que vienen más a coalición de la selección de equipos, porque creo que tu duda va sobre todo a la parte de selección de equipos. Hoy estamos en la parte de procesos de enfriamiento y tanques, estamos un poco más en ese tema y tus dudas seguro que te las podré resolver muchísimo mejor en esa formación, ¿vale, Pablo?
Creo que con ello quedaría prácticamente todos los comentarios resueltos. Daros las gracias por la asistencia, tanto desde Europa como desde Latinoamérica. Y os deseo una buena semana y nos vemos en los próximos webinars que hagamos, cada 2 semanas en este caso. Ya el próximo ya está marcado y está preparado ya para su ejecución, con lo que nos vemos esta semana. Y cualquier duda, no dudéis en contactar directamente con el equipo comercial, con el equipo de Intercom. Intentaremos resolveros las preguntas que os surjan de la mejor manera y en el correcto formato. Os surjan de la mejor manera. Vale, pues muchas gracias y nos vemos en próximos seminarios. Saludos.